Sí. Se entiende. Yo lo que entendí que las funciones sirven para generar un código que después más tarde lo puedes llamar más de una vez si lo necesitas, digamos. Es como que te sirve para ordenar todo el código en general, digamos. Claro, y para facilitar los algoritmos. Eso mismo. Sí. Tiene dos sentidos las funciones, digamos. La idea es que dentro de la función vos hagas un código que pues normalmente o recibe algo o hace algo y por ahí vos lo querés reutilizar en el código. Entonces no lo tenés que estar escribiendo 2, 3, 4, 5 veces lo mismo. De ahí viene la parte, viste que dice reutilización acá. Cuando lean. La idea es que vos lo hagas una vez y lo puedas ocupar en cualquier lugar del código cuando vos lo quieras llamándolo. Claro, por ejemplo, el de la fertilización. Cada vez que lo querés usar, creas una función y no tenés que escribir todo el código, el choclo de código de nuevo. Claro. Sería, por Esa es así la decirlo, idea, unas digamos. subtareas. O sea, sería algo parecido a una subtarea. No tan No. así. No. En verdad, es como, en vez de vos tener todo el código, viste, normalmente hasta ahora lo que venimos haciendo nosotros es esto. A ver, para acá estoy viendo un par de cosas. Viste, nosotros escribíamos así todo el código en una línea, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que vos vayas poniendo las cosas como en funciones. Esta es la función que está ahí. Entonces, después vos la vas llamando. Vos vas llamando cada función y la vas utilizando si la querés usar dos veces. Por ejemplo, la función suma. Todas esas funciones que nosotros estábamos usando también, por ejemplo, el range en el bucle o el len y todo eso, son funciones que están definidas en algún lado y para que vos puedas usarla en cualquier lugar, la definición. Por ejemplo, vos querés calcular el IVA, ¿no es cierto?, de algo. Es el ejemplo que está ahí. Y en distintas partes de tu código, de tu programa, vas a usar esa formulita calcular IVA. Entonces vos lo pones en una función y después siempre hacer llamadas a esa función. ¿Por qué? Porque la función lo que tiene, vos le podés poner un nombre y llamarla en cualquier momento. Y bueno, modularizaciones que te mantiene además el código más legible y todo, y modulado, sabes que esa función calcula el IVA. Y no la tenés como todo pegada a funciones, o sea, muchas cosas juntas. Tratás siempre de hacer cosas pequeñitas y la vas reutilizando lo máximo que puedas. Después con orientación a objetos se va a notar más también. Bueno, acá les dice cómo se define una función. Les habla de eso. Ese sería el equivalente al function de la primera parte del informatorio. Claro, creo que en JavaScript se dice function. Creo que era con JavaScript, ¿no es cierto? La primera parte. Sí, la función de Sí, JavaScript. sí, eso Claro, sería todo. acá se define def, así. Se pone def, el nombre que vos querés que tenga la función, y acá van a recibirlo. Va a tener los parámetros que va a recibir la función. Acá es donde la compañera preguntó. La diferencia entre parámetro y argumento es que el argumento es los valores que vos le vas a pasar a esa función. Y parámetros son lo que vos definís acá en la función. Por ejemplo.
acá, del lado. Vamos a hacer esto. ¿Qué he puesto acá? Ah, eso. Estoy probando un par de cosas. Acá ponemos. Si queremos recibir el número 1 y el número 2 que vamos a sumar. Acá nosotros hacemos zoom. Y los parámetros se lo definen en la función. Son estos que van a ser variables que vas a utilizar vos, que van a ser variables locales dentro de esta función. Porque si yo defino acá un 1, esto es una variable global y esto es una variable local. Global porque está en todo el código y local porque le pertenece a la función. O sea, es este pedazo de código nuevo. Entonces, si yo acá hago... Bueno, ajá. En ese Sí. caso, el número 1 igual a 5 cambiaría todos los número 1. No, fíjate. Mira, yo acá voy a imprimir este número, ¿no es cierto? Que es 5. Y acá le voy a pasar 10 y esto me va a retornar. La palabra esta palabra reservada, retorna un valor. O sea que esto me va a devolver un valor. No así a esta variable. Eso va a ser el resultado de la suma de esta. Que va a ser la suma entre 10. No se lo escucha, creo, profe. No, no se lo escucha. Desde Se me que dijo silenció. 10. Ahí está. Se me silenció o alguien me silenció. Acá vamos a imprimir el número 1 y el número 2, que va a imprimir este número 1 y este número 2. Este número 1 se va a imprimir acá, pero no va a ser el mismo número 1 que este. Y cuando lo seleccionas ya el visual también como que selecciona solo lo que... ¿Ven? Ajá. El primero que imprime es este, que es número 5. Y acá cuando yo hago el print número 1 también, imprime este, que es el que yo le paso por parámetro acá. Porque esto es una variable, estos dos son variables locales de esa función. Entonces lo que yo haga acá adentro, con estas variables, nunca va a ser esta variable, digamos. O sea, si yo quiero modificar el número 1, acá lo puedo modificar todo, este número 1, pero no voy a afectar a este número 1. ¿Se entiende más o menos lo que quiero explicar? Sí, sí, sí. Esa es una de las partes que me costaba, digamos. O sea que habría que poner un input dentro de la función y pedir los números locales. Bueno, no No. sé qué estás tratando de hacer, pero... No, o sea, ¿cómo pedís los números, o sea, las variables locales? Los números para sumar. Esto, ¿Las pones? Pero si lo querés pedir, si vos los querés pedir, se lo claro. pasás. Hay que acá... Vamos a sacar esto, para no confundir.
Esta es mi función suma que yo creé acá. Y acá, dentro de los parámetros que vos definís acá, le decís la cantidad de elementos que vos querés. Cuando se crea, cuando vas a usar esa función, te tiene que pasar. ¿Entendés? Porque si yo, por ejemplo, llamo así a la función, a esta función suma, me va a dar error. ¿Ves? Claro, Me dice que yo no me le pasé. refiero. Sí, entiendo eso, profe. Lo que me refiero es si le querés pedir al usuario 2 números y usarlos en esa función. Bueno, acá vas a definir una variable X que te diga un input. Claro, a eso me refiero. Y adentro de la variable sumar entre paréntesis, ¿no le puedo poner el input ahí? Tiene que ser afuera, crear una variable global Eso decía ¿Acá? y llamarla. Claro. Claro, Si porque no, pones, ahí no, ya está definido Para. la función ahí, en sumar, Sí. que Pero son 2 decía, números nomás. claro. claro, ella dice poner el input Vos adentro decís de la Sí. función. esto. ¿Ah? Así. Todavía no tiene Así. sentido que No, tenga... adentro del sumar, te dice ella. O sea, dentro de las Claro, paréntesis. Dentro de entonces la voy a poner, del resultado, dentro del resultado, igual a claro, sumar, resultado ponerle igual a ahí el sumar, input. Claro, input, número, eso. ¿Se puede o no? Vos decís así. eso es lo que te decía yo. Si Eso, se sí, puede ahí. hacer eso. ¿Te, Sí, te parece bonito hacer esto? sí. Para mí no, porque ya estás Por más que dándole... creo que no va a funcionar igual, pero por más que funcione, es totalmente Queda horrible. feo, queda feo. Además ya está diciendo que es sumar, digamos, o sea, te voy a poner 2 números y sumar nomás. No hay mucha... Claro, o sea, además de codificar, vos tenés que tratar siempre de que sea más o menos Estético. posible lo Sencillo. que sea. Claro, o sea, que venga otro y que entienda lo que intentaste hacer. Claro. Si no, se vuelve acá, por ejemplo, me va a saltar error porque no son enteros. Bueno, bastante tendría que ser por las dudas. Y me hace. Le paso el 3, el 4 y me devuelve el 7. Bueno, no sé si a la compañera le quedó. Los argumentos son los valores que vos le pasás acá. Se llaman argumentos porque son el valor, digamos. Sí, sí, sí. Esa parte ya me aclaraste. Y Y después parámetros son más, los que vos sigue más. definís acá. Que sí o sí, los parámetros son los que cuando vos creas la función, Ujú. o sea, definís qué parámetros, o sea, qué es lo que el usuario te va a tener que pasar cuando use esa función. Cuando usen esa función, lo que tenga que pasar. Y el argumento es lo que se le pasa a la función. O sea, es el valor ya. Ya es el valor, claro. Esto, o sea, ya puedo hacer muchas cosas más, digamos, con los argumentos. No sé. Por ejemplo, vos sabés que el primer valor que te pasa siempre tenés que pasarlo. Esas son cosas que voy a ver después, pero por ejemplo, vos querés definir que te pase dos valores para hacer, pero te puede pasar uno y si te pasa uno solo lo suma con dos. Entonces hacer esto es como si me pasa este primer parámetro que me pasa, porque lo pasa por posición en los parámetros, en este caso. Bueno, viste, todas esas cosas que venían después son las que me confundieron más, tipo, pasar que sí o sí tiene que tener la misma posición
Después, si vos no sabés la cantidad que te tiene que pasar, también hay otra forma de poner. Esa era la parte que más me complicó, digamos. Eso que número igual a 2, ese entendí. Es como que en algún punto vos podés elegir tipo un valor por defecto en caso de que solo se ingrese un parámetro, digamos. Está. Que el otro argumento no. Sí. Bueno, Ajá. ¿qué pasa? Porque hay dos formas de pasar los valores en las funciones. Que es por Ajá. posición, o sea que vos acá nosotros le damos los valores, o si no, es por nombre, digamos. Entonces vos acá le vas a tener que decir que que ya acá arriba a mí me marca el visual que lo primero que ponga va a ser para ese número. Entonces yo pongo el número 2, le voy a pasar un 6 y a num 1 le voy a pasar un 4. Entonces si yo acá adentro hago un print uno y print num 2, num 2 va a ser 6 y num 1 va a ser 4. ¿Por qué? Porque acá, a pesar de que la posición está distinta, primero defino num 1 y después num 2, pero acá yo le estoy haciendo referencia al parámetro y el valor que le voy a pasar a ese parámetro. Ajá. Claro. Entonces, si yo sé que en X momento voy a recibir los parámetros al revés, tengo que nombrarlos así adentro antes de pasarle los valores, digamos. Y Tengo que poner el argumento sería igual el parámetro, sería así. sí, en el caso de que vos por ahí, qué sé yo, no sé, lo pases en forma... Normalmente esto Ajá. así nunca se lo ocupa. Normalmente vos siempre ordenás y lo pasás por posición. Nunca lo vi, mira que existe, pero nunca lo vi que lo ocupen. Aparte es una suma, da igual el orden. Claro, da igual el orden, pero depende de la función, digamos, que estés haciendo. Hay veces que hay funciones que son dos parámetros distintos, un string, un entero, un flotante, un booleano, cosas así, pero normalmente vos le pasás por posición. Nunca vi que alguien defina así, digamos. Muy rara vez se ocupa. Sí, salvo que sea justo una necesidad específica, algún tipo de problema que lo requiera así. Sí, alguna función que requiera que sea así, digamos. Profe, estoy un poco perdido. No entiendo por qué le igualaron el número 2 a 6 y el número 1 a 4. ¿No se podría poner ahí la X y el Y? Abajo de todo el resultado, ¿Acá? digamos. Sí. No, no te escuché bien. Acá, digamos. Claro, en el resultado que sea igual a la función de sumar. ¿Por qué no pones num 2 es igual a X, num 1 igual a Y? Acá. Porque está haciendo Exactamente. referencia por valor, no por posición. Hoy le pasé nomás. Claro, era para Quería mostrarme mostrar nomás. nomás. Ah, Era para perfecto. mostrar cómo es la Pensé, vuelta. pensé que era por algo en específico. No, estaba mostrando nomás. Ve que ahí le pasé el 5, el segundo número, y eso, pero como acá le asigné al revés, hice lo que quise. Pero sumó. ¿Qué más? Ah, bueno, lo que estaba por mostrar era en el caso de esta forma, así, lo que hace es que si yo no le paso nada al parámetro, a ese parámetro, digamos, lo va a asignar como, ¿cómo es? Le va a asignar el número 2. O sea que acá cuando yo imprima va a ser un 2 si no le paso nada acá. Como estoy pasando por posición, le voy a pasar al primer número, ¿no? Entonces, 5, acá le pongo un 7. Bueno, acá pasó algo. Problemas.
Ay, no guardé. Qué tanto. Está en el resultado está una X sola. Claro. Claro, bueno, esa es la idea, que solamente le pase un solo parámetro, entonces al otro No le suma había 2 nomás. guardado. No había guardado todavía, por eso saltaba el error. Porque, o sea, con esto, con esa partecita ahí que le agregamos, si vos haces esto, te va a saltar este error, que te dice que no le pasás el argumento número 2 a la función, porque acá no le estás pasando, ¿ves? No estás pasando un valor. Entonces, como esto no lo podés invocar si no le pasás los dos valores, te salta el error. Ahora, ¿qué pasa si no siempre le vas a pasar el segundo argumento? O sea, hay veces que vas a ocupar la función sin el segundo argumento. Normalmente se define acá, este es un valor por defecto. O sea, que si vos no le pasas nada, va a tomar el valor 2, en este caso. Entonces, acá yo le estoy pasando solamente el primer elemento. Entonces, hago 3 y acá, por ejemplo, hago 9. Ves que me dice que cuando yo imprimo acá el num2 es igual a 2, porque como no le paso ninguno, toma el valor 2 y acá lo retorna la suma. Bueno, lo que me faltó explicarle que, o sea, vos podás hacer funciones donde no retorne nada. Hacen igual, digamos, no cambia nada. O sea, la única diferencia es que acá en vez de asignarle al resultado no va a mandar nada. Pues salió el breakpoint ese. Ven, acá lo imprime y acá no devuelve nada, porque para que devuelva un valor tenés que usar la palabra return. Eso yo me imaginé que es, por ejemplo, cuando vos necesitas poner el resultado de la suma, pero para sumarlo con otra cosa. Entonces le pones return, ponele, y después usás ese resultado en otra función o en otro procedimiento, ponele, y ¿para eso sirve o para qué sirve el return eso? Y el return es para que, o sea, cuando vos llamás a una función y haces algo y querés que te retorne algo, o sea, porque normalmente vos llamás a una función siempre para que haga algo con los datos que estás manejando. Y vos normalmente estás en otra parte del código y querés que te devuelva algo. Y, por ejemplo, no sé, querés que te devuelva, que te sume todos los totales y que te devuelva el total, o que te, no sé, normalmente, por ejemplo, que haga una conexión esto es muy avanzado ya, pero que haga una conexión a la base de datos, guarde todo el elemento que le pasaste, porque, por ejemplo, le podés pasar los valores que querés guardar en la base de datos, hace todo el proceso de guardado y te devuelve un verdadero o falso. Si te devuelve un verdadero es porque salió todo bien, te devuelve un falso porque salió mal. O te devuelve, un mensaje. Como para comprobar algo, poner. Claro, o sea, Ajá. hay muchas opciones, formas de usarlo. Ahora cuando empieces a usarlo te vas a dar cuenta. Que a veces lo vas a necesitar, a veces no, a veces vas a necesitar una función que solamente... Ahora cuando veamos el otro ejemplo que dieron ahí en el info, se va a ver mejor. Una consulta, ¿qué fue lo que quiso ejemplificar usted con el tema de... Usted dijo, en vez de poner return, ponemos print nomás, pero usted dijo que va a ser otra cosa la función, ¿puede ser? Claro. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Imprimió lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? No estoy entendiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá esta función, en verdad, deja de ser una función, porque en verdad hay un concepto ahí que es función y procedimiento. Una función devuelve sí o sí un valor. O sea, cuando vos la llamás te va a devolver un valor. Y un procedimiento es algo que vos llamás y hace algo, pero no te devuelve ningún valor. En este caso, esto sería un procedimiento. ¿Por qué? Porque acá yo lo invoco, pero nunca me devuelve un valor. Acá si yo le pongo una variable,
x igual a eso. En verdad tendría que ser otra. Z igual a eso. Nunca me va a devolver un valor porque no tengo ningún retorno. No me retorna nada esta función. Claro. En cambio, si yo acá cambio el print digamos, y le pongo el return acá, esto me devuelve el resultado de la suma. Entonces, en esta variable z, yo voy a tener el resultado de la suma de los dos números que le pasé. Ah, entiendo. Pero ese no era la de la primera etapa, solo que con otros nombres. Sí. Es eso. Si yo le saco ahora guardo y ahora imprimo, fíjate, yo ingreso, pero no me imprime el resultado de la suma. Me imprime estos dos, digamos, que es los valores que recibió, pero no me imprime el resultado de la suma. Esta variable z tiene algo, porque le retorna esto, digamos, le retorna el resultado de la suma, así que guarda algo. Entiendo. Se puede usar muchos return Claro, acá adentro, claro. digamos. Si, por ejemplo, vos normalmente haces un sí, y si es tal cosa, si es tal otra, retornás dependiendo de lo que haces. De las condiciones. Claro, no sé, podés usar varios return. Pero una vez que encuentre el return, devuelve y ahí termina la función. Eso tiene que ser. O sea, retorna siempre una cosa. Puede haber varios retornos, pero retorna solamente una cosa. Claro, puede retornar varias cosas igual. Claro, o sea, pero hay una acción de retorno nomás, ¿no? Si hay varios returns, cuando retorna una vez, ya no retorna más. En cada return puede devolver muchas cosas, pero no va a haber dos veces, dos returns, dos acciones seguidas. Por ejemplo, ahí. Claro, no hay un print, así que no me va a mostrar. ¿Acá qué me va a volver según ustedes? Los números. Me devuelve una tupla con los dos elementos que le pasé. Porque yo le está devolviendo acá dos valores. Y como encuentra una variable nomás la que le está asignando, entonces te crea una tupla y te devuelve los dos valores. Ahora, si yo quiero esos valores por separado, lo que puedo hacer es hacer esto. Y te lo paso. Ven que me imprime el 3 porque es el primer valor, digamos. Si yo hago acá. Le vamos a pasar números grandes para que se note. Ven que me imprime el Z primero. Acá saco esto, va a ser más. Me las pasa por separado, digamos. El primer valor le asigna a la primera variable, el segundo valor a la segunda variable. Esa es una forma de retornar los resultados. Bien. No por posición, por nombre. Por defecto. No sé, a ver qué más. No, acá creo que habla los argumentos por nombre y por posición. Ve que acá hace un return distinto. En esta función, que llama la función resta, acá como tiene definido las variables none, y acá pregunta si es, o sea, que las dos son vacías, no puedo hacer una resta. Por lo tanto, cualquiera de las dos son vacías, digamos, no puedo hacer una resta. Claro. Por lo tanto, imprime esto y hace un return, o sea, para terminar. Si no, si las dos, digamos, no son vacías, hace la resta y devuelve un valor.
Acá dice error, debe enviar 2 números a la función. Esa sería la mejor forma, ¿no? De hacerlo. Es que sí, normalmente vos a veces haces la función What the fuck, Se Sí. escucha. se olvida de las excepciones que uno puede pasar, digamos, que o no te pase un valor o que te pase un string o algo. Como en el caso de Python, si vos le pasás un string acá, te lo va a tomar al principio. Puede ser que lo tome, como puede ser que no, dependiendo. ¿Cómo es? Porque como a veces, como Python es interpretado y lee primero, por ejemplo, yo le paso acá, una vez me va a decir, digamos, que eso no se puede hacer. ¿Ves? Acá bueno, por ahí le paso una letra y cosas. Nada que ver. Bueno, anduvo igual. ¿Por qué? Porque quise. Ah, porque no estoy haciendo una suma. Ahora sí. Cosas de codear en vivo, digo. Acá ya me salta un error Claro. cuando llamas la función, porque sabe que vas a tener que hacer una suma porque ya leyó esta función. Entonces ya sabe que tiene que hacer una suma y la letra F no le puedes pasar. Claro. Profe, ¿podría mostrar cómo retorna ese que tenía la condición de si no ponía números? El de el navegador. ¿Cómo? Ah, el navegador. Sí, el que mostraste. ¿Cómo retorna ese? A ver, retorna. Acá hace un print, te imprime el error porque ve que acá le llama y no le pasa ningún valor. Por lo tanto dice que son vacíos los dos y te imprime que es un error, no le pasaste nada. Sí. Y él retorna, le pone el return nomás porque no hace falta, digamos, que vos definas el return. Claro. Obviamente. Ahí me marca, digamos, estas dos en oscurito porque te dice, no estás usando en ningún lado, digamos, Sí. el error porque le pasa una letra sin querer. ¿Ves? Me retorna un vacío, digamos. Ok. Bueno, estos son este y el otro que sigue. Algo muy... Profe, ¿eso dónde está esa información? Eso está todo en el campus. Bueno. Funciones acá. Ah, ¿eso lo subieron hace poco o no? Lo habilité el sábado, pero me olvidé avisarlo y lo avisé. Ah, bueno, gracias. Ah, sí. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo no sé cuántos valores le voy a pasar a mi función? Ok. Le damos acá. Como una suma infinita, por ejemplo. Claro, yo quiero hacer una suma, pero quiero pasarle varios valores. Claro. Entonces, ahí viene, obviamente. Que en verdad esto se puede llamar de cualquier forma, digamos, lo que te dice que va a hacer, pero por convención se usa esa palabrita. Okay. Entonces, vos acá lo que haces es definir, por ejemplo, todos los valores que le vas a pasar.
y ves que le está asignando todo al argumento. Entonces acá de último haces un for. Va a tener que definir una variable, obviamente. Un acumulador. Y después retornándolo. Entonces, acá le voy a pasar todos estos números. Acá va a crear una tupla, si no me equivoco mal. Vamos a imprimirla para darnos cuenta. Va a recorrer la tupla y la va a ir sumando. O sea, la va a ir acumulando en el resultado. Entonces la suma todo. ¿Se acuerdan de un acumulador que vimos? Como yo sé el tamaño del argumento, porque una vez que le pasas, sabes cuánto tiene, ocupa un for. ¿Ven? Me pasa una tuple y acá suma todo, que es el resultado que vuelve. Y en el caso que tengas que pedir esos números, Y si querés pedir estos números, vas a hacer unos inputs acá, arriba. Si querés pedir varios valores, vas a tener que hacer, qué sé yo, no sé, normalmente sí, una lista o algo, digamos. Pero si normalmente tenés una lista, por ejemplo, de elementos, o sea, si vos haces un for acá y haces una lista, después vos acá vas a pasar la lista nomás. Y acá vas a tener un solo, no vas a tener que hacer esto. No sé si me entendés. A ver. Esto se usa cuando uno no sabe la cantidad de argumentos que va a pasarlo. Datos igual. claro, yo decía algo como que el usuario vaya poniendo números y sumando sin límite. Claro, primero vas a tener que ingresar todos los valores. Claro, eso me refiero. Lo que vos estás diciendo es un for que vaya adentro pidiendo valores que vaya sumando. Exactamente. No necesitarías, pero es para mostrar el funcionamiento, digamos. Sería ineficiente hacerlo de esa manera. Pero la idea era mostrar que haciendo esto, o sea, vos poniendo un asterisco acá y vos poniendo el nombre que querés. Sí. Porque acá podés llamarlo datos, digamos. No hace falta que lo llamas así, por convención nomás se llama así. Lo mismo. Que eso te crea una tupla de elementos. Esa es la idea del mostrarte esto. Para hacer lo que vos, yo haría un for nomás y que vaya pidiendo cada vez que pide lo suma a un acumulador. Ni siquiera haría esta función. Sería más eficiente. Sería una versión mejorada del que suma 2 parámetros nomás. Esto. Claro, vos podés sumar más números. En realidad, cuando uno sabe cuántos parámetros va a utilizar. Sí, pero si sabes también, si pero vos le voy a sumar o sea, 2 nomás, usás arc y chau y sumas 2. Sí, Claro, pero claro. se recomienda usar cuando no sabes. O sea, si vos sabes de antemano que vas a usar dos, hacer la forma anterior. Y esta también puede hacer. Por eso, podés hacer, pero si usas, si vos sabés que tenés dos, usar la otra forma. ¿Para mí, qué? Si tengo esto esta se que usa. ya puedo hacerla. Claro, él dice para qué usar la otra si el ARCS funciona Ya lo está. mismo y es más corto. Puedo hacer 2, puedo hacer 4, puedo hacer 6. Claro, Y aparte lo según la puedes teoría usar. se usa por distintos motivos. Pero sí, vos después en la práctica lo puedes usar como te queda más cómodo. Hay que ver si es más eficaz o menos eficaz. En verdad, para hacer una suma nunca vas a hacer esa función. No, pero... Esta función es para mostrar nomás cómo funciona Claro.
Después lo que vas a usar va a depender, digamos, de lo que tenés que hacer. Muy Claro. pocas veces vas a usar el asterisco pasándole así una tupla de cosas. Muy rara vez, pero muy rara vez. Tiene que ser algo muy específico así. Bueno, Es más difícil de controlar y más difícil, más fácil para equivocarte, me parece. Cuando tenés un montón de cosas. rara vez vas a ocupar. Normalmente vos ya pasás una lista con todos los elementos. Claro. Sí. Bueno, y agregándole otro asterisco, lo que sale es el famoso este. Que el otro te pasa una tupla, pero esto te pasa un diccionario. Claro. Entonces acá, por ejemplo, pasa. No era así. ¿Para qué es eso, profe? No, sí, el diccionario. Y es otra forma de usar, digamos. No es como una tupla, pero con claves que le dicen, una cosa así, sería. Claro, o sea. En vez de ser una lista que sigue un orden, es una lista en que yo puedo invocar un objeto por el nombre, por la clave que tiene asignada, sería. En vez de por la posición. Claro. Exacto. Eso lo vamos a ver después. Creo que en las tuplas la clave es la posición, ¿puede ser o no? ¿Reconoce eso el programa? Las tuplas, las listas, vos cuando querés entrar al elemento, cuando tenés una tupla, tenés así. ¿Cierto? Tenés una lista, tenés algo así. O sea, la podrías tratar como un diccionario si quisieras. Esto. ¿Y qué pasa? Cuando vos querés ingresar a cualquiera de los valores, por ejemplo, vos tenés que hacer, si esta sería tu lista, cuando querés ingresar a una tupla, vos haces esto. Entre corchete y le asignás el valor, que ese valor va a ser la posición del elemento. ¿Entendés? En este caso creo que por ahí quedó mal así. Más fácil de entender. Las tuplas en la lista. Vamos a imprimirla. Vamos a sacar esto. Acá entra a la tupla esta y le dice, devolveme el elemento que está en la posición 3. El elemento que está en la posición 3, esto ya lo expliqué en el día, pero por las dudas. Siempre empieza la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esas son las posiciones, tanto en la tupla como en la lista. O sea, el primer elemento está en la posición 0.
Eso por ahí se van a confundir un poco al principio. Es lo normal. Porque vos siempre decís, la primera posición tiene que ser la posición 1. Pero bueno, funciona así. La primera posición es la posición 0. La B va a estar en la posición 1, la C en la posición 2, la D en la posición 3, la E en la 4 y la F en la 5. Entonces, cuando yo le digo en la tupla, en la variable tupla, imprimime el elemento que está en la posición 3, me va a imprimir la D. Por eso me imprime la D. Y en la lista, le estoy diciendo que me imprima el elemento en la posición 4. Y en la posición 4 el elemento es la E. Imprime la E. Esa es la forma como funcionan las listas y la tupla. En cambio, el diccionario que se hace con las llaves, ya estamos dando una introducción ya de paso, funciona con clave valor. ¿Qué es clave valor? Por ejemplo, vos tenés que definir tanto la llave con la que vas a entrar, digamos, y el elemento que vas a imprimir. Era, en este caso, con 2 puntos. Con el número, así que, digamos. Tenía que darle cosa. Entonces acá, ve que antes le pasábamos la posición, acá le tenemos que pasar la clave, digamos. Esto tenemos que borrar. ¿Ves? Le paso C y la llave es C, digamos, tiene el elemento 3, me imprime el valor. Esa es la diferencia en los diccionarios. Entonces la idea por ahí de los diccionarios es nombre, y acá le pones el nombre de la persona. Entonces acá vos querés saber el nombre, entonces vos venís acá con la llave nombre. Y ahí te imprime el nombre. En cambio acá, si vos usas una lista, no vas a saber bien, digamos, o sea, que se lo vas a tener que siempre respetar que en la posición 1 vas a tener que guardar el nombre. La posición 2 vas a tener que guardar el apellido. Y así. En cambio en esto vos después podés agregar otro valor más y sabes que va a tener esa llave, digamos. Claro. Esta parte se llama llave y este valor, digamos. Profe, no me quedó claro la diferencia entre tupla y lista. ¿Qué hacen de distinto? La tupla, una vez que vos la definís, no le podés agregar elementos. O sea, esto una vez que vos lo creas así, van a hacer estos elementos hasta que termine, digamos. En cambio, en la lista vos podés agregar elementos. O sea, yo después acá más adelante voy a llamar lista. O sea, una es mutable y la otra es inmutable. Ah, ok. Y así para que se note más. Entonces si lo hago acá, print lista. Entonces,
Acá me agregó el elemento volar. En cambio, O sea, a la no se le puede hacer. Ok, gracias. O sea, el append ese es para agregar un elemento. Sí, igual. Claro, igual no se preocupen, eso lo vamos a ver la clase que viene. Ok. La clase que viene vamos a dar list y supply dictionary. Bueno. Sí. ¿Dónde era que me quedé? Con el tema de la función. Bueno, o sea, esto es lo que va a hacer que te va a pedir que le pases un diccionario. O sea, acá vos vas a decir suma, no sé, 1 y le vas a pasar el valor del número 1 que abajo. 2. Acá me retorna el resultado, así que acá. Y vamos a imprimir. Si yo hago así, como está ahora, vamos a sacar esto por ahora. Vamos a sacar también esto. Y acá vamos a hacer un print. ¿Qué creen que me va a devolver I? Ahora que esto es un diccionario. ¿La clave? ¿None? Te va a devolver los Me nums. devuelve las claves. ¿Ves? Aquí imprimo. Acá imprimo todo el dato de que me imprime, que recibió un diccionario. Y cada vez que le llamo, la I tiene la clave. Por lo tanto, si yo quiero sumar, tengo que hacer el datos y entonces ahí me va a devolver el valor. A ver. Que ahí me devuelve los valores y ahora los sumo. De esta forma. Espera, si no me equivoco mal. Normalmente lo que se hace es cabe. Entonces. ¿No es ítems, profe, en vez de index? No, creo que era index. Era función. Ya vamos a ver. Ya nos vamos a sacar la duda. Entonces acá B directamente. A ver, ¿qué va a decir? A ver si se le ponía acá este o no. Sí, tenía razón el compañero. Bueno, esto lo que hace es, vos definís dos variables acá en el for, la primera va a ser la llave y la segunda el valor. Por eso acá P la uso para el valor y ve que suma y acá le imprimo para que se vea. Es otra forma de usar. Esto ya es para otro momento. Después cuando nosotros normalmente, si queremos usar todo esto junto, por ejemplo, siempre se lleva un orden, por ejemplo. Primero siempre vamos a definir los valores que sí o sí queremos que pase. Después, si nosotros tenemos valores que van a ser, digamos, que puede como no pasar, vamos a definir lo segundo.
Y si vamos a usar cualquiera de estos dos, este es el orden, digamos, con el que se define. Primero el argument y después el tipo tupla que te devuelve y después el diccionario. Este es el orden normalmente que siempre se ocupa. Porque si vos siempre vas a... Estos valores son sí o sí que los tenés que pasar, los vas a poner primero. Si estos van a ser cosas, serán los últimos que vas a ver. Y si en el caso de que tengas que recibir argumentos o esas cosas, bueno, vas a usar esto. Muy rara vez, pero puede ser que lo lleve. Pero hay un ejercicio de toda la vida que usa uno de los dos, creo que largo. No me acuerdo bien. Bueno, ya. ¿Quién me explica los que leyeron, si leyeron lo de paso por referencia y paso por valor? Yo lo había explicado un poco el sábado, porque justo salió el tema, pero no. Lo voy a explicar de nuevo ahora. Según tengo entendido, es cuando nosotros le pasamos un argumento que es mutable a una función, le estamos pasando una referencia a ese argumento, y cuando es un valor inmutable, se le pasa el valor de ese elemento. Por ejemplo, si le pasamos una lista a una función y dentro de la función modificamos esa lista, se va a modificar también la lista global, digamos. En cambio, si le Claro. pasamos un string, se le pasa el valor del string y el string original no se lo cambia. Exactamente. Las listas diccionarios son elementos mutables. Por lo tanto, cuando vos los pasás por como argumento, si vos haces algo dentro de la función con la lista, con el diccionario, no con esto, ¿no? Si vos pasas una lista así. Si vos pasás una lista o un diccionario y vos haces alguna operación o algo adentro de esa lista que cambie su forma, esta variable lista, digamos, se va a transformar. Vamos a ver. 2. El valor 5 para que se note más. Y acá la yo le paso esta variable lista. Acá hago contra esta variable, le agrego un elemento y después imprimo esta lista y ven que se modificó. Esto va a pasar lo mismo con los diccionarios. Ahora, si yo tengo un número nomás, sumar 5.
y imprimo num. Esta z está de más acá, y me devuelve ningún valor. Vemos que el valor num sigue siendo 5. Aunque yo le haya pasado por parámetro acá y le haya sumado. ¿Por qué? Porque es inmutable. ¿Qué tipo de datos son inmutables? Los tipos de datos básicos, digamos, como string, entero, flotante, booleano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esto lo expliqué el finde, pero muchos chicos no estaban. Cuando yo hago un paso o sea, cuando yo le paso este argumento, esta variable está, o sea, acá yo estoy haciendo un pasaje por valor. O sea que yo voy a tener dos variables con el mismo valor. Pero cuando yo hago un pasaje de una lista, estoy haciendo un pasaje por referencia. Un pasaje por referencia es que esto va a tener lo mismo porque está apuntando a la misma dirección de memoria. Como lo que yo le expliqué a los chicos el sábado es como un pase por valor sería el ejemplo en que yo tengo yo y no sé, Facundo sería una variable y yo sería otra variable. Yo tengo un pan, digamos, guardado, ese es mi valor, pan. Y a Facundo le asignan, digamos, el mismo, digamos, le vamos a asignar el pan también, o sea, le asignan mi variable. Cuando hacemos, o sea, es un pasaje por valor, es como que si Facundo tendría, o sea, mágicamente aparecería un pan nuevo y ese pan es de Facundo y yo tengo mi pan. Si yo me lo como el pan, Facundo sigue teniendo su pan, no le pasa nada. Ahora, un pasaje por referencia es como, yo tengo el pan, se le asigna a Facundo el pan, pero es como que los dos compartimos el pan. Si él se lo come, yo tampoco no tengo más pan, ninguno de los dos. Así sería un paso por referencia. Es medio feo el ejemplo, pero bueno, fue lo que se me ocurrió en el momento, el finde. Hombre, se entendió clarísimo, tío. Pero, Eso yo no entendía. pero fue lo único que se me ocurrió en el momento y bueno, como ya lo conté el finde, dije voy a contar el mismo. Se reentendió, se reentendió. Ahí, claro, o sea, yo no sabía. Es como que están haciendo justamente, bueno, referencia al mismo objeto, digamos, y si es paso por valor, yo le estoy pasando otro valor, suponiendo Claro. diferente al que tiene, digamos. O creas como una variable nueva que tiene el mismo valor, pero no son la misma cosa. Claro. Se pueden operar por separado. En cambio, cuando vos le pasás por referencia, le estás pasando la ubicación de memoria, o sea, esto más por ahí más técnico, digamos. Le pasás la ubicación de memoria, donde están guardados los datos. Si vos operás, estás operando sobre la dirección de memoria esa. Por lo tanto, vas a cambiar las dos variables al mismo tiempo. Claro. Todas las variables que hagan referencia a ese mismo valor, digamos. Claro. Qué mierda que se va la hora. Bien. Queda el tema de variables globales. Y eso. Local y variable. No me acuerdo. Acá tenemos la función esta que retorna el string hola mundo. Esta otra función. Y esto lo que hace es la palabrita global acá, esta. Lo que hace es que vos dentro de una función, porque dentro de esta función, teóricamente no puedes referenciarte a los métodos, digamos, globales, porque esto es
Para llamar al método vos tenés que estar acá. La podés llamar al método. Pero para dentro de esta función no lo podés llamar. Por lo tanto, tenés que usar la función global. Y acá se le pasa. Ve que esta función es, si no le pasas nada, queda vacío. Si le pasa el mensaje. Y global function, esto lo que hace, llama a esta función. Y te retorna. También existe en el caso del local, que esto es medio al Pepe, es lo mismo que hacer un print, llamar a esta función. Pero esto lo que hace es recibe nombre de la función, porque acá tenemos la variable, mensaje, y esto llama a esta función. Profe, ¿eso es como un intermediario entre una función y la otra? Para llamar a una función desde el entorno global, llamar a una función es para llamar a una función, una variable del entorno global. Porque, por ejemplo, que si no sé, vos tenés la variable número, viste que hoy cuando definí el número 1, ¿te acordás? Y le queríamos pasar, lo hacemos acá. Luego que hace referencia a esta variable, vas a tener que usar la palabra. Lo que hace referencia a todos los elementos globales. Y acá, no me equivoco, así era. Capaz entre paréntesis. Claro, sí. Porque es como un diccionario, creo. No sé mucho de estas cosas, así que. Sí, bastante confuso, ¿no? Esta parte. Medio muy raro que lo ocupe. Mira que es muy raro, en verdad. Ya de por sí tener que usar esto me parece muy raro. Pero bueno, existe y la idea es mostrarlo, ¿no? Pero la idea es que acá, digamos, llama a esa. Ejecutando. A ver. Aunque viste que yo acá lo puse el print y llamó también. Medio raro, es que es medio al Pepe nomás. Pero bueno, está. Se lo ve mejor si, por ejemplo, hacemos una depuración. Se puede llegar a ver mejor, digamos. Bueno, acá lo que estoy haciendo es, cuando se debe depurar estos puntitos rojos, digamos, que yo voy poniendo acá, se llaman breakpoint. Y lo que hace es cada vez que se está ejecutando el programa, cuando encuentra un puntito rojo de esto, para ahí. Por ejemplo, ves que acá me está señalando el... Y bueno, y a cada vez que aparecen las variables globales y las locales. Si vos vas acá a las funciones, te va a decir que las funciones que tenés son mensaje y llamada de retorno. Acá está llamando. Cuando yo haga seguir, digamos, acá me aparece, ¿ves? La variable local de función que yo le pasé en mensaje. Y ahí llama, ves que acá llegó a esto y llamó a esta función. Ahí vuelve parte del código porque ya terminó de ejecutar esto y volvió.
Ahora, ves que imprimió ahí, terminó de ejecutar todo. Ahora le asigna a este, por lo tanto acá te va a aparecer tiene que aparecer el número de función. Nombre de función, mensaje, y acá la asigna al local, eso también aparece acá. Bueno, esta es una forma de ver también, de paso, cómo ver los errores y ir ejecutando de a poco. Suena. Hay el PPS, pero existe. Ves que acá explica un poco más cómo se usa. De última, lo leen y si siguen teniendo problemas o no lo entienden, lo vemos después de nuevo. Ah, bueno. Cuando vos le pones pass así a la función, si vos la llamás, lo único que hace es viene y no hace nada, así que no pasa, pero el pass es para que no salte error, digamos. Es como dejar una función ahí para después terminarla. Return. Te explica cómo retornar. Todos los globales también y esas cosas. Bueno, acá van a ver el ejemplo más completo que estaba. Que es el mismo que estaban poniendo ahí. Lo que hace es pregunta si lo que le pasamos, digamos, está, digamos, o sea, si lo que nosotros le pasamos acá, que le pasamos un mensaje, si existe dentro de las variables globales. Porque si no existe, quiere decir que no existe ese método. Y esta función, el callable, es por para saber si se puede llamar, digamos, a esa función. O sea, si se la puede utilizar. Si no, no. O sea, si existe, si es llamable, claro, retorna la función. No puede, capaz no es llamable, digamos, o sea que vos no la puedes invocar. Son controles que se puede hacer. Ya de por sí esto, lo de global y local, nunca lo van a usar. Bueno, acá estaba el ejemplito que tenía, que estaba ahí, me había copiado. Que era el del IVA, que ve que calcula el IVA de un monto, imprime el mensaje, acá lo que hace es guarda el string que va a mostrar en una variable. Acá calcula el tamaño para hacer los guioncitos, ¿no? Acá pide, ve el input como dijo el compañero, pide, calcula, lo imprime y después va a seguir con los otros. Imprime los números, va haciendo llamadas a otras funciones. La última es copiarle, pegarle una mirada nomás. No tiene mucho. Bueno, ¿alguna duda, algo? Hasta el momento no creo que tengan muchas. Por ahora más cuando empiecen a hacer los ejercicios y eso. O pasen días, ahí le va a empezar a agarrar dudas. Seguro. No hay mucho desafío de función, así que vamos a tratar de hacerlo. Ok. Si les parece.
complementario. Vamos a hacerlo tranquilo y, ¿cómo es? Traten de hacer todo lo que puedan. Y antes de terminar clase lo vemos. ¿Lo hacemos ahora, profe? Y tenemos casi unos 20 minutos. Traten de hacer lo que pueden y lo vemos bien al final de la clase, bien las 4 casi terminando. Si lo pudieron hacer, si no lo dejamos para la clase que viene.